Me hubiera gustado llegar un poco más temprano, pero bueno, llegué a las 11 de la mañana, entonces pues ya había bastante gente, así que estaba esperando en un principio una ruta que creía que me iba a dejar cerca, pero mejor revisé por Maps y resulta que no, había otra ruta que me dejaba muchísimo más cerca, así que decidí trasladarme a otro paradero donde podía tomar la ruta que me dejaba más cerca, así que hace un par de años ya había ido a Expo Pet a otra versión, no recuerdo bien el año, esta que están viendo en este momento es la versión Expo Pet 2025. Entonces aquí en Corferias es el sitio en donde se está llevando a cabo esta exposición. Entonces me animé para ir, mirar cómo se estaba desarrollando el evento, qué cosas interesantes había. Así que por pequeños fragmentos aparece mi perrito, fui con mi perrito, con mi cuñada, con mi hermano. Entonces ya que este día es un fin de semana, pues también por esas razones que hay bastantes personas. Normalmente entre semana pues el flujo de gente es más bajo, pero este fue el día en el que se pudo asistir a este evento. Por raticos, como pueden darse cuenta, sale Caratos, mi perrito, ese que está ahí, el Schnauzer. Entonces hace falta también como para despejarse, una actividad diferente. Este tipo de eventos es una vez al año. Aparte de Expo Pet, pues hay muchos más que seguramente estaré registrando en próximos videos. Entonces este es como el sitio, el punto de la ciudad Bogotá, Colombia, en donde se hacen estos eventos y se pueden ver muchas cosas interesantes, así que tenía muchas ganas de ir. Ahí, por ejemplo, se puede apreciar como todas estas marcas que tienen como la comida para las mascotas, y pues acá mismo en Corferias está organizado todo por pabellones. Acá, por ejemplo, el 10º campeonato de Canicross, me llamaba la atención saber qué era eso. Había zonas que estaban relativamente como un poco más desocupadas, pero había otras en donde sí había muchísimas más personas. Me gusta hacer algunas tomas tanto de antes de entrar como después de entrar. Estas son justo cuando entré. Las marcas de comidas para perritos, toda la publicidad que hacen. Entonces pues es también como esa oportunidad para todas estas marcas, tanto de darse a conocer como para vender. Es increíble como todo este mercado de las mascotas ha crecido en los últimos años, que no lo digo por haber estado ahí, sino por en reportajes de prensa y en comentarios de mucha gente que está como informada al respecto, saben que mueve bastantes recursos los animalitos. Este es el evento de Canicross, en el primer pabellón en el que entré. Entonces es como esta carrera de relevos en la que una persona tiene a su perrito, está amarrado con una cuerda de la cintura. El perrito también tiene como cierta distancia de la cuerda en la que está amarrado con la persona. Tienen su respectivo uniforme, sus zapatos, su ropa deportiva. Entonces cada uno de los perritos también tiene diferente tamaño, diferente raza. Es al parecer categoría mixta. Ahí, por ejemplo, ahí se puede ver a un chico, una chica, y ahí se van pasando como el relevo. Ahí van haciendo el cambio, van pegando ahí el pique. Ahí le mando a uno el mordisco a otro. Este tipo de cosas puede llegar a pasar, que como los perritos son territoriales, bueno, algunos muerden al otro, son agresivos. Entonces también por esta misma razón, un dato curioso es que para entrar al evento pedían el carnet de vacunas actualizado de los perritos, y no dejaban entrar. Seguramente en alguna ocasión pasaron cosas y por eso fue que empezaron a pedir el carnet de vacunas de los perritos. Aquí ya esta es como la última vuelta. Aquí ya gana este sujeto que casi estripa al perrito. Ahí le dan sus premios, los consienten, los abrazan y ahí se acabó la carrera. Me encontré con un emprendimiento interesante que se llama Flora Salvaje y resulta que vende plantas carnívoras. Tiene diferentes especies, diferentes tamaños, así que la jardinería de alguna manera me ha llamado mucho la atención también. Ahí en mis ratos libres me parece también como relajante quitar la maleza, escarbar la tierra, quitar así como las plantas que ya han muerto, que estén dañadas. En lo personal siempre me llamaron la atención las plantas, pero yo creo que puede interactuar más con ellas desde que ocurrió la pandemia. En los momentos, en las ocasiones en las que había cuarentenas y de repente podía salir con la mascota a dar una vuelta, había como estos pequeños espacios en los que caminaba por senderos, por zonas verdes, y podía como respirar un aire diferente, cambiar de ambiente un poco, aparte de estar encerrado por tanto tiempo. Entonces fue que de casualidad encontré la paca digestora, de la que ya les he hablado en un par de videos.
pero bueno, digamos que fue aquí en donde empezó todo este tema de convertir los residuos orgánicos en abono. Entonces, después de dar una vuelta con mi perrito en el barrio, encontré unos montículos muy curiosos, muy raros, que parecían como bloques de heno. Era muy extraño. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que había un letrero que decía domingos 10 de la mañana. Me dio curiosidad. El siguiente domingo a la misma hora fui y había una persona interviniendo esos montículos extraños y me contó que eran las pacas digestoras. Entonces me explicó cómo era el proceso, cómo se convertían los residuos orgánicos en tierra, en abono muy rico en nutrientes que se podían utilizar tanto para agregarle a las plantas ornamentales de la casa, también para sembrar en caso de que uno quisiera hacerlo. Entonces me pareció muy interesante el proceso y ya justamente hace algunos días se cumplieron 5 años desde que se fundó ese punto. Entonces es increíble todo lo que se ha podido aprovechar, pues desde el punto de vista de mi casa, porque desde aquel entonces, ya 5 años, he estado llevando los residuos orgánicos a este punto y es como automático. Ya no veo ningún otro lugar que no sea La Paca, que probablemente haga más videos al respecto. Ya hice dos, una vez hice un directo y otro de un falso documental que hablaba sobre el tema, por si les llama la atención. Entonces es increíble todo lo que se ha podido hacer con este proceso, porque ya en algunos reportajes de prensa se ha mencionado que gracias a la paca digestora se ha evitado que lleguen al relleno sanitario de la ciudad donde yo vivo más de 500 toneladas de residuos orgánicos. Estas 500 toneladas no es que sean del punto al que yo voy, hacen parte de él, pero resulta que este proceso lo llevan haciendo hace ya también varios años, varios puntos, tanto en la ciudad de Bogotá como en otros puntos del país. Incluso el creador de este proceso también ha dado cuenta de personas que alrededor del mundo han adoptado el proceso y lo han estado haciendo. No importa las estaciones, no importa el frío extremo, el calor extremo. Obviamente con el frío se puede demorar un poco más y con el calor se acelera. Entonces, gracias a que en varios puntos de la ciudad se ha estado llevando a cabo este proceso de aprovechar los residuos orgánicos, ya se han superado las 500 toneladas, que ese reportaje de prensa fue ya también hace un par de años. Recientemente se ha mencionado que el relleno sanitario Doña Juana de la ciudad de Bogotá, la capacidad que tiene de recibir todos los desechos de la ciudad ya están llegando a su límite. Ya es cuestión de muy poco tiempo en el que ya no pueda recibir más desechos de la ciudad. Entonces, ¿qué soluciones se ha podido plantear, por lo menos frente a los residuos orgánicos? ¿Cómo aprovecharlos? Pues la paca digestora es la primera, porque sobre todo en las ciudades que no se requiere con urgencia, a excepción del campo, grandes cantidades de abono ni producción de abono, no es como el fin de las personas que viven en las ciudades. Así que por esta misma razón, en la ciudad de 6 a 8 meses ya está listo este abono orgánico. Unos días antes de que empezara Expo Pet, se estaba haciendo Agroexpo, que es otra exposición a la que me hubiera gustado ir, pero por cuestión de tiempo no pude. La principal similitud entre Agroexpo y Expo Pet es que ambas se puede ver animales, pero en Agroexpo la atracción principal es todo lo relacionado con la agricultura, la ganadería, y de las plantas ya lo que son semillas, fertilizantes, remedios, se puede decir así, para enfermedades de las plantas y de algunos animales que son utilizados en ganadería. Así que esta pequeña sección en este pabellón de estos animales es como lo más cerca que puede estar de Agroexpo. En Agroexpo siempre traen muchísimos más, pero bueno, me di por bien servido con estos ejemplares. Las llamas, las alpacas, el pony. Siempre se hace también como este llamado en algunos letreros de que los animales no son atracciones turísticas, sino animales que merecen respeto. También es muy común, desafortunadamente, que pues tanto en mi ciudad como en otras se puede ver que estos animales son utilizados como atracción turística. Se suben encima de ellos personas de distintos pesos y aparte de eso, pues los animales o no tienen suficiente agua o tienen alguna enfermedad. Entonces por esta razón se hace como estos llamados de que merecen respeto y pues ese no es el escenario en el que ellos deberían estar. Desafortunadamente también he visto noticias, reportajes de prensa en la que por agotamiento extremo estos animales que son utilizados de forma turística pues fallecen en estas condiciones tan terribles. Acá está una mamá a su cría, acá un perro gigante, un San Bernardo. Mi perrito es del tamaño de la cabeza de ese San Bernardo. Justo enfrente de donde vivo antiguamente había
una finca, un lote gigantesco con muchos animales. Era como una especie de granja. No estaban estos exactamente, había vacas y podía, como era tan pequeño, mi abuela nos sentaba en sus piernas y podíamos ver junto a mis hermanos todos estos animales que tenía. Había vacas, caballos, patos y algunos roedores que podíamos ver desde el apartamento en un cuarto piso y estábamos justo enfrente de la finca. Hoy día ya pues todo eso está urbanizado, todo eso está construido, ya no existe esa finca que les comento, pero era también como lo más cercano a la naturaleza que tenía en ese entonces. Como actualmente la gran mayoría de las personas están migrando a las grandes ciudades, por esta misma razón las constructoras y las empresas ven muy viable estos negocios en los que compran estos lotes enormes, y en muchos casos estos lotes enormes estaban protegidos, eran reservas naturales que de repente era ya lo único que había en medio de tanta construcción, y de alguna manera estas empresas, estas constructoras encontraban la manera para sacar permisos que no eran del todo legales y terminaban siendo los dueños de estos espacios, estos lotes que estaban protegidos. Y como suele pasar en muchos lugares del mundo, por la ambición, la avaricia de las personas, pues de manera corrupta logran sacar todos estos permisos, se apropian de los espacios, construyen. Acá nuevamente se nos aparece el pequeño San Bernardo, que era, yo creo que era más grande que yo. Algunas personas le pedían fotos, acá mi perrito también le está pidiendo fotos, y afortunadamente son mansitos, son tranquilos. En esta parte del pabellón pude encontrar los hámster, y al lado de los hámster había otros más curiosos. Estos son los caballos esfinge, creo que son los mismos cuis que les decimos en Colombia, pero sin pelaje. Muy raros, no había visto nunca estos caballos esfinge. Tampoco caí en cuenta, no pregunté si estaban a la venta. También acá se puede apreciar el hámster ruso, es muy pequeño, chiquitito. Mi hermano mayor tiene 2 hámster hasta la fecha, el momento que hago en este video. Uno de ellos es Super Cuate y el otro se llama Nimbus. No sé exactamente qué edad tiene Nimbus y Super Cuate, pero son muy bonitos, son muy gorditos. Otro de mis hermanos molesta diciendo que parecen una fuchi. De pronto, si no saben qué es una fuchi, es como una de estas peloticas de tela llena de arroz con las que se juega como una especie como de fútbol de 21, se hacen jugaditas con eso. Acá están las ratas esfinge o las ratas egipcias. También son muy raras. El hecho de que no tengan pelo es muy poco común. Me refiero a poco común en el sentido en el que en Bogotá, en las tiendas donde se venden mascotas, estas ratas no se ven. En una ocasión fui con mi madre a una granja y es como un restaurante temático que al mismo tiempo es una granja, ¿sí? Dentro de todos los animales que tenía había una sección con ratas. Había de estas ratas esfinge, había incluso la misma rata sin pelaje, pero tenía como una suerte de ampollas. Entonces, pensando que podría llegar a ser una enfermedad o algo así, no, o sea, en realidad eran así las ratas, eran un poco inquietantes. Pues el aspecto de ellas, uno pensaría que tendrían algún tipo de enfermedad, pero no, la especie es así. Entonces están estas raticas de laboratorio también, que en zoológicos de repente he visto que las utilizan para alimentar a otros animales. Acá están los cuis, que me gusta decirles curiburis. Entonces resulta que en Colombia en Nariño es un plato típico, se consumen con mucha frecuencia en este lugar. Y también hay distintos nombres, distintas especies de los cuis. Cuando están en espacios cerrados se concentra mucho el olor a orina, no solo de los cuis, también de los conejos, de los hámster. Entonces sí, siempre es como importante, y me he dado cuenta de eso, tenerlos en espacios donde haya corriente de aire y se concentra como el olor a orina. Aunque yo digo que también influye mucho el aseo de las personas con sus mascotas. Acá está como esta exhibición de los perritos, así que ya que había todo tipo de razas, había unas bien particulares que nunca antes había visto. Entonces lo que hacen es como una especie de pasarela, ya que son tantos perritos y tienen que pasar uno por uno, pues el tiempo invertido en ese proceso es bastante, dura todo el día. Como se pueden dar cuenta, hay unas razas de perritos muy exóticas, probablemente las hayan visto en películas o en comerciales de televisión. Los dueños de estos perritos se notaba que tenían un compromiso, una preparación
enorme, ya que todo el tiempo están encima de ellos con recompensas, con cepillos, con aerosoles especiales para el pelaje. Entonces se compite de distintas maneras. Está, por ejemplo, esto tan estético como se pueden dar cuenta de esos cortes, que el peso, la postura, el caminado de los perritos es muy importante a la hora de que los jueces califiquen su desempeño. Si para una persona puede llegar a ser estresante estar todo el día en un solo lugar haciendo la misma cosa, se puede estresar. Es probable que los perritos, algunos, hayan estado estresados, pero como esto es una competencia, también es probable que ya estén acostumbrados, entrenados para eso. Y en este caso, esta feria pues es anual, más sin embargo estos perritos también compiten en distintos eventos, así que pues al año pueden ir a varios lugares a competir. La preparación también es súper importante. Aquí está con su corte ya listo, no más pensar en los cuidados, el cepillado, el mantenimiento que tiene que tener, sobre todo para este tipo de cortes. Debe necesitarse un gran presupuesto, yo supongo. No, miren nomás el peinado de momento ahí saca sus herramientas, lo prepara antes de que lo llamen a hacer su pasarela. Así como también había perritos bien exóticos, había otros que sí eran del común. En la calle uno normalmente puede ver por ahí. Y resulta que de estos perritos exóticos, si mis ojos no me engañan, parecía que tenían escoltas, porque había unas personas que tenían su vestido de paño y una apariencia intimidatoria. Así que por eso lo relaciono con escoltas. Y yo creo que también tendría mucho sentido, porque estos perritos tan exóticos, raros de ver, es porque tienen un alto valor económico. Mi padre me contó una vez que tenía un vecino que viajaba con frecuencia a Europa y traía perritos exóticos que normalmente no se veían por acá, en Bogotá por lo menos. A pesar de que en Bogotá hay unas zonas que son de unos estratos más elevados que otros, yo vivo en el sur y no estoy acostumbrado a ver este tipo de perritos tan exóticos. Sobre todo en el norte, que hay perritos de estos, que ya empezó aquí en la pasarela, que son muy poco comunes. Y hay otros que sí, inmediatamente ya son reconocibles. Hay muchos vecinos que los tienen, familiares, amigos. De todos los lugares de la feria, este es el que estaba más lleno de gente. Tenía sus respectivas tarimas, tribunas. Estaban todas llenas, los alrededores todos llenos. Ahí pude meterme detrás de unos parlantes y captar estas escenas, porque de otra manera no era bien complejo. Había bastantes personas, sobre todo en este lugar de la exposición. No hace mucho vi en un reportaje de prensa que cerca de 90,000 perritos se encontraban en situación de abandono de calle, y eso que solo en la ciudad de Bogotá. Ya imaginarán entonces que este número se triplicará en todas las ciudades del mundo. Con algunos amigos alguna vez fuimos a una fundación a las afueras de la ciudad y había tantos perritos que la ayuda que llevamos no fue suficiente porque la cantidad era enorme. Aún así recibimos más de media tonelada de bultos de comida, de antibióticos, de jabones, champús para arreglarlos justo así como se está arreglando este que están viendo en este momento. Así que queda ese sabor amargo. Hubo algunos que no recibieron la ayuda justo el día que fuimos. Detrás de nosotros van más grupos y así es, pero suelen demorarse un poco más. Además, las condiciones en las que estos perritos están en las fundaciones pues no son las mejores, ya que pues hay cierto hacinamiento, hay tantos perritos que pues entre ellos puede haber peleas, puede haber también enfermedades, así que es muy complejo cuando estos perritos están en las fundaciones. No se sabe a ciencia cierta cómo es el trato. Hay algunos de ellos que por maltrato y ciertos traumas son muy agresivos. Estos son los baños portátiles que instalaron allá en la feria. Y había pabellones que no es que tuvieran muchas cosas, eran pequeños locales más del tipo de información sobre sitios de adiestramiento, guarderías donde eventualmente las personas dejen a sus mascotas en caso tal de que salgan de viaje o por fuerza mayor necesiten dejarlos en guardería. Personalmente a mí nunca me había gustado esa idea de dejar a mi perrito en una guardería así por fuerza mayor que no pueda cuidarlo un par de días. Pero bueno, eso soy yo. Hay personas que no tienen problema con eso. Ya cuando la ocasión sí lo requiere, como una urgencia médica, por ejemplo, que sí hemos pasado por eso, que ha estado bien indispuesto de salud y por esta razón hay que dejarlo hospitalizado. Así que claro,
ya pues esto sí es fuerza mayor, ahí sí no hay de otra que dejarlo hospitalizado. Entonces, lo máximo que mi perrito ha estado hospitalizado son 2 días. Aquí hay uno también, un perrito exótico, extraño. Listo, por más difícil que sea, pues sí es necesario para que pueda recuperarse de la mejor manera y estando bajo supervisión de los veterinarios. Y eso que las hospitalizaciones suelen ser difíciles porque son bastante costosas, pero todo por el bien de los perritos. Acá están estos schnauzer gigantes, son raros de ver. Esta toma, tuve el celular a la mano, por eso sale así vertical el formato. Preciso, con la otra cámara no la podía sacar justo cuando estaba ahí en la piscina de pelotas, entonces ahí se estaba divirtiendo harto mi perrito. Según los organizadores, había un premio ahí en algún lugar de la piscina de pelotas, entonces el objetivo era encontrarlo y el perrito que se lo encontrara se ganaba un premio. Ahí hacen una pequeña aparición mi cuñada, mi hermano Rocco y Jack. A diferencia de la exhibición de los perritos, aquí los gatos sí es de manera personalizada, ya que si se mezclan los perros y los gatos ya sabemos que se arma una batalla. Que hace el jurado, este señor es el jurado, empieza a evaluar posición de patas, cola, el lomo, el agarre de las uñas, las garras. Ahí empieza a evaluarlo, que si es diferente en comparación con los perritos, independiente, personalizado, y va pasando uno por uno de los gaticos participantes. Por si alguno de ustedes se preguntaba que en qué momento se perdieron todo esto, no sabían que todo esto existía, a mí me pasó lo mismo. Apenas vi esto por primera vez, yo wow, todo esto existe en realidad. Y de repente tal vez en algunos programas de televisión una que otra persona haya podido ver algo similar. La cantidad de personas sí era menor, había mucho menos que en el de los perritos, pero igual se acumulaban. Ya aquí ella es una jurado de Reino Unido. Entonces tenía ahí otra persona que le hacía la traducción, iba haciendo lo mismo que el jurado anterior, evaluando el pelaje, columna, postura, patas, agarre, todo eso lo evaluaba. Y interesante que vienen jurados de otros países, como al final de toda competencia suelen hacerse premiaciones. Acá el staff está organizando el protocolo para la premiación de los gaticos que quedaban en el podio. Tuve la oportunidad de hacerme un examen de alergias y salían 2 que eran extremadamente agresivos para mí. El primero, el polen del pasto, y el segundo, los gatos. Así que esta ocasión que estuve andando entre gatos, no, afortunadamente no me dio ninguna alergia. Es un poco raro ese resultado porque un primo mío tiene 2 gatos, uno se llama Blacky, el otro se llama Kroll, uno es amarillo y otro es negro. Resulta que interactúo con ellos y no me pasa nada, pero cuando cortan el pasto y estoy pasando por ahí, eso sí me da durísimo. Unos resultados muy raros, la verdad. Soy más alérgico a una cosa que a otra. Acá en este pabellón encontré los acuarios de distintos diseños, tamaños, colores, formas. También he tenido una conexión particular con los acuarios porque resulta que mi madre también desde que éramos pequeños acostumbró a tener acuario. Tuvimos durante muchos años pecera. Mi madre tuvo un jardín infantil y en la oficina de ella había un acuario. La cosa con los acuarios es que el mantenimiento es complejo, por lo que hay que tener en cuenta la temperatura, hay que tener en cuenta el pH, la comida, y además de eso cuando se hace una limpieza general de los acuarios es todavía más complejo porque hay que tener varios recipientes, hay que tener una aspiradora, una manguera para sacar todo. Así sean peces también requieren atención. Las personas piensan que por ser peces que no es la mayor cosa, que simplemente están ahí ocupando un espacio en la casa, pero pues en realidad sí necesitan de atención, de constante mantenimiento, de mirar, evaluar qué tan buena es la calidad del agua, así que no es tan sencillo como la gente cree. Hay una palabra clave que escuché hace un tiempo llamada acuariofilia y es esta afición por los acuarios que algunas personas tienen al punto de llegar a invertir grandes sumas de dinero en acuarios con una capacidad de almacenamiento enorme, peces también difíciles de conseguir, filtros de última generación que son bastante costosos. Hay incluso competencias de paisajismo en la que participan muchas personas y se escoge el acuario más bonito. En esta exposición no había competencia de acuariofilia, pero sí tengo entendido que existen estas competencias con jurados también y se evalúa todo lo que tiene que ver con composición, ley de tercios, equilibrio. Es complejo también dentro del mundo de los acuarios estas competencias. Tengo entendido que los peces, dependiendo de la especie, tienen una esperanza de vida relativa. Por ejemplo, una vez tuvimos un pez que se llamaba Guillermo,
y nos duró 7 años. Y más o menos como en ese margen de tiempo nos duraban el resto de los peces. El que más duró fue ese, Guillermo, de 7 años, pero hay otros que pueden durar incluso más. Obviamente todo depende de los cuidados. La última vez que tuvimos peces en casa, el acuario de alguna manera inexplicable soltaba como una especie de algas, de pelitos blancos, y por esta razón se solían enfermar los peces que luego fallecían. Entonces este problema persistió durante bastante tiempo. Hicimos pruebas con ayuda de gente que sabía del tema del agua, a ver qué podría ser, y en realidad ninguno sabía qué podría tener el agua, que podría tener el acuario. Persistió y persistió el problema hasta que decidimos dejar de tener los peces, porque era fijo que pez que entraba al agua, pez que no salía vivo. No nos gustaba lo que pasaba, y por esa razón ese acuario terminó convirtiéndose en una vitrina para mis rarezas y curiosidades. Cuando mi madre tenía el jardín, el mantenimiento era bien complejo, porque el sitio donde yo lavaba el acuario era en un primer piso y el acuario estaba en un segundo piso. Era bastante grande, tenía un ancho de poco más de 60 centímetros y un alto también aproximadamente de unos 45. Era bastante grande, pues por esa razón tenía que desocupar primero el acuario, y eso le quitaba bastante peso. Luego ya lo trasladaba hasta el primer piso, lavaba la base, las piedras, las decoraciones. A los peces los dejaba en un recipiente con la misma agua que tenían en el acuario, y ahí ya se me facilitaba un poco más lavarlo. No descarto la posibilidad de tener nuevamente peces un día de estos, en un futuro no muy lejano, ya con todos los cuidados pertinentes. Esta toma, que dura unos pequeños segundos de servicio de cremación para mascotas, me parece importante hablar de ello porque es en lo último que pensamos. A nadie le gusta pensar que su mascota se vaya para el otro lado, pero es un hecho. Nosotros también, todos tarde o temprano, en algún momento. Entonces, qué bueno saber de un lugar en el que se disponga de la manera más ética, responsable y sostenible para nuestras mascotas. Hubo un par de emprendimientos que llamaron mi atención. Este es uno de ellos. Resulta que tenía diferentes figuras impresas en 3D y de mascotas de distintos tipos, tamaños, razas. Ahí la chica me hizo el favor ahí de mostrarme estos dos que también son impresos en 3D. Se le pasa la fotografía y ellos hacen la impresión con el respectivo acabado. Gracias a la impresión 3D se puede llegar a un resultado muy fiel a lo que eran las mascotas en vida, y aquí están tanto estas cabecitas como el cuerpo completo que se ve ahí. También, si lo desea, se lo pueden imprimir así. Se llama Happy Paw. De todos los emprendimientos que vi, había unas que tenían ciertas similitudes y había otros que sacaban como la novedad. Por ejemplo, estos llaveritos tenían así como las patas que se le podían mover. Aquí está la tarjeta en caso tal de que alguno le pueda llamar la atención. Otro de los emprendimientos que también me gustó mucho fue este. Resulta que utilizan una gran variedad de moldes de perritos. Lo que se hace es un vaciado, ya sea con cera de soya o parafina, y resulta que con la cera de soya se logra una factura muchísimo más definida, y el problema con la parafina es que suele encogerse y cambiar de color. Por esta razón, últimamente todos los emprendimientos que están incursionando en el mundo de las velas están utilizando la cera de soya porque es más natural. En cambio, la parafina aparece de los combustibles fósiles. Una de las cosas que la mayoría de la gente hace cuando ve una vela es olerla. Normalmente también tienen un olor, un aroma. No siempre es el caso, pero en la mayoría de las ocasiones sí. Particularmente estas sí olían, tenían un olor. Y el hecho de ponerles olor a las velas también es complicado, ya que todo depende de la elaboración de ellas. Debe estar a cierta temperatura la cera para que en el momento justo se agregue la fragancia y pueda tener un olor agradable. Este emprendimiento se llama Velas Ideas. Si se preguntan por qué manejo algunos conceptos técnicos en la elaboración de las velas, es porque con mi madre hemos estado también incursionando en este mundo de las velas, y por medio de ensayo y error hemos aprendido algunas cosas. Así que también en algún video más adelante pueda mostrarles algunas de las piezas que hemos estado haciendo con mi madre, así de tipo
raro, inquietante, maravilloso, curioso. En el momento en el que tenga una gran variedad de estas piezas de cera, les avisaré con un video. Así que eso ha sido todo por este video. Recuerden darle clic en la campanita, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Esto me ayudaría mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Y nos vemos entonces en una próxima.